Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este maravilloso episodio en el que estoy muy contento porque es el segundo episodio que hacemos sobre esta serie que se llama La inteligencia artificial, el gran impacto que ha causado en la sociedad. Hola Majo, ¿cómo estás? Cuéntame. La Deiner, bien, ¿tú cómo estás? Muy emocionada de estar nuevamente en este episodio y en estos capítulos que son tan enriquecedores para todos nosotros. Por supuesto que sí, a todos los oyentes que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Este es el podcast de Voz y Opinión, donde no se juzga. Te escucha. Bueno, y para continuar con el primer episodio, hoy nos encontramos súper felices porque vamos a continuar enriqueciendo todo ese tema que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo se ha visto involucrada en todos los temas laborales, sociales. Y hoy lo vamos a hacer directamente con un experto y un profesor en ingeniería de sistemas. Él es Eduardo Surey, que nos va a estar contando cómo es como toda la dinámica que tiene que ver de la inteligencia artificial en los temas laborales. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias por su invitación. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y pues bueno, para empezar con la primera pregunta, quisiera preguntarte cómo funciona la inteligencia artificial en el medio empresarial. Bueno, la inteligencia artificial en el fondo lo que maneja son un montón de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Pues son los pasos que usan los computadores para hacer sus procesos internamente. Son unos algoritmos muy especializados que procuran extraer información de un conjunto de datos que uno le da y a partir de ahí ayudan en la toma de decisiones. Pues como puedes ver, eso le da potencial para muchísimas cosas porque los mismos algoritmos pueden ser entrenados para muy diversas situaciones y eso hace que su aplicabilidad sea bastante amplia. A partir de todo lo que ha dicho, ¿qué preocupaciones éticas debe tenerse en cuenta al momento de utilizar la inteligencia artificial? ¿Cuál es la labor y lo más importante de la parte ética? Estar corrigiendo permanentemente esos sesgos. Cuando se dan cuenta de que la máquina está tomando decisiones sesgadas hacia un género o al otro, o hacia una raza o a la otra, empezar a mejorar ese proceso para que las decisiones sean más ecuánimes. Y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es lo más avanzado en tecnología hasta el momento, ¿cada cuánto se debe estar revisando la información que esta tecnología posee para no tener problemas éticos a futuro? Ese es un proceso continuo. Realmente todas las empresas que manejen grandes volúmenes de información y que apliquen inteligencia artificial continuamente tienen que estar revisando lo que sus máquinas están aprendiendo. De hecho, ustedes han oído hablar de BART, creo que se llama el nuevo que salió de Google, o de ChatGPT, que es el otro que salió hace un poco tiempo, y vienen muchísimas otras plataformas más porque eso está apenas empezando a explotar. Todos ellos están en una etapa de nacimiento y crecimiento. Eso quiere decir que a medida que avance el tiempo van a ir mejorando su desempeño y van a ir aprendiendo más de la información que tengan disponible. O sea, esto es un proceso continuo. Esto no es que aprendió y ya quedó ahí, no. Todo el tiempo tiene que estar. Profesor, ¿y la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos o en un tiempo determinado puede ocurrir? Siempre he tenido como esta pregunta que ha surgido a partir en mi caso, en mi ámbito periodístico, el podcast lo hemos relacionado mucho en si la inteligencia artificial va a reemplazar a los periodistas. En este caso, ¿usted considera que nos va a reemplazar a nosotros los humanos? De hecho, lo que está pasando es que muchas veces nosotros los seres humanos no somos conscientes de que la inteligencia artificial ya nos ha venido reemplazando poco a poco. Miren, la mayoría de nosotros tomamos el celular y tomamos una foto y esa foto la mayoría de las veces sale bonita, con los colores bien bonitos, bien cuadrada. Lo que la gente no sabe es que ya ahí hay un proceso de inteligencia artificial que está ayudando a ajustar todos los parámetros de la cámara. Ustedes que trabajan en esta área y que están estudiando esto saben que las cámaras tienen que el enfoque, que la apertura, que todos esos parámetros no se ajustan solos. Alguien tiene que tomar las decisiones.
en las cámaras profesionales como las que nos está grabando en este momento, los parámetros son todavía más exigentes. Y ahí tienen un sistema de inteligencia artificial que ajustan todo eso para que la foto salga perfecta. Eso es un solo ejemplo. Los autocorrectores en los editores de texto también están continuamente corrigiendo lo que escribimos para que no cometamos errores ortográficos. En las búsquedas, cuando buscamos en cualquier buscador que ustedes se imaginen, las sugerencias que nos dan, ahí hay inteligencia artificial sugiriéndonos cosas, mostrándonos productos a los lados de la barra. O sea, no es que el proceso de la inteligencia artificial vaya a hacer que ya de un día para otro todo va a cambiar. No, de hecho ha venido cambiando desde hace mucho tiempo, lo hemos ido aceptando sin ningún tipo de limitaciones y poco a poco han ido muchos trabajos quedando a un lado. Quedarán otros, todavía no se sabe. Realmente en este momento, con la llegada de las herramientas más poderosas, todavía no se sabe qué va a pasar. Y ya con lo que tú nos comentas, siempre existe esa pregunta, y es por qué la inteligencia artificial no puede reconocer las emociones. Si ya está adquiriendo muchas acciones que hace el ser humano, ¿cuál es el problema o cuál es el inconveniente que tienen los ingenieros que hacen todo este tipo de procesamientos para que la inteligencia artificial tenga emociones? Porque las emociones son algo mucho más complejo. Yo la pregunta que me hago más de fondo es, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué te hace humano a ti y a ti y a ti? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de una máquina? Las emociones, acuérdate, tenemos un montón de cosas químicas en nuestro cuerpo que se disparan cuando algo nos gusta, cuando algo no nos gusta, cuando tenemos miedo. Las máquinas pueden simular algunas de esas cosas, sí, pero nunca van a tener eso que los humanos tenemos. Además, hay algo que muchísima gente, no la mayoría, sino mucha gente ignora y no mete en la ecuación, que es la parte espiritual del ser humano, sus creencias, sus preferencias. Todo eso es, digamos que casi imposible que una máquina lo replique, porque las máquinas son máquinas y siempre van a ser máquinas. Profesor, yo tengo una pregunta bastante que me tiene como sonando la cabeza hace tiempo, y es, queríamos saber si en cuanto a las necesidades de las empresas vieron como una necesidad de recurrir a la inteligencia artificial, o si fue algo que simplemente probaron y les quedó gustando, o de pronto no les quedó gustando, sino les quedó como sonando la idea de que la inteligencia artificial les facilitaba un poco más el trabajo, entonces como que la siguieron aplicando, o fue más como una necesidad. Yo creo que hay que combinar las dos cosas. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha información que un ser humano solo no puede procesar. Hay información, sobre todo cuando son cantidades de información, un ser humano le queda muy difícil. Puede usar la máquina como una herramienta, puede hacerle a inteligencia artificial para que le ayude a seleccionar. Puede decirle a una inteligencia artificial, mira, tengo un cargo que tiene esta y esta y estas necesidades. ¿Cuáles son las características que debe tener una persona que vaya a ocupar ese cargo? Entonces la inteligencia artificial hace todo su análisis y ayuda a indicar cuáles serían las características. Después le puedes preguntar, bueno, en la región de la costa caribe colombiana, búscame un listado de todas las personas que tengan esas características para yo empezar el proceso de reclutamiento. Entonces viene la inteligencia artificial y empieza a buscar en internet por su propia cuenta, explora y te da una lista. Entonces ahí viene el problema. ¿Quedó bien equilibrada esa lista? ¿Quedó sesgada? ¿Tiene alguna preferencia? Pero eso, ahí es donde toca, digamos que le toca a los seres humanos tener una segunda opinión siempre sobre lo que la máquina haga, no solo confiarse en la máquina. Y bueno, ¿cómo fue ese comienzo o cuál fue ese inicio para que el medio empresarial comenzara a utilizar este sistema de la inteligencia artificial? Bueno, yo pues no he trabajado en ese tipo de procesos, pero sí te puedo describir cómo puede ser lo que ocurrió. Resulta que, ya también lo mencioné un poquito antes, cada vez se necesitan como perfiles más específicos para lo que se requiere hacer. Y cada vez, pues, la mayoría de la gente
pone la información en internet. Sus hojas de vida ya están en internet. Hay muchas páginas como LinkedIn, como Orchid, como muchas otras en las que uno pone su hoja de vida y eso está ahí para que cualquiera la pueda ver. Entonces, si por un lado tengo necesidades que están sin llenar, por otro lado tengo la facilidad de acceder a mucha información que está disponible en internet y puedo automatizar ese proceso, pues digamos que a alguien se le puede haber ocurrido, ok, voy a automatizar la búsqueda en internet ayudándome con la inteligencia artificial para que me ayude a seleccionar ciertos parámetros que yo quiero para cumplir estas necesidades que tengo. Y también queremos saber cómo fue el proceso de pronto, usted que es profesor, para adentrarse a todo este mundo de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué lo animó a investigar por estas nuevas tecnologías que están avanzando en el mundo? ¿Cómo fue ese proceso de usted adentrarse en ese ámbito? Bueno, el proceso es bien interesante porque yo regresé de mi formación doctoral, yo regresé del doctorado el año 2006. En ese año había la necesidad de que alguien impartiera la clase de inteligencia artificial en el departamento de ingeniería de sistemas y yo me hice cargo de esa clase. Yo había tomado como parte de mis clases un par de clases sobre inteligencia artificial, pero aquí tuve que, digamos, empezar a leer mucho, empezar a prepararme. En mi clase yo tengo la costumbre de que lo que está en la teoría siempre lo muestro de dos maneras. Una, mi propia solución, y otra, soluciones que se encuentren ya implementadas públicamente y que se puedan usar. Eso fue poco a poco, un proceso lento, en el que poco a poco iba creciendo, iba aprendiendo. Posteriormente he tenido la oportunidad de tener un par de certificaciones que tienen que ver con analítica de datos y ciencia de datos, donde hay componentes de inteligencia artificial también. Y he seguido desarrollando mis clases, pues ya más de 15 años hace que empecé con esta clase y ya tengo bastante material y está bastante elaborada, digamos, la clase a lo largo del tiempo. Falta aprender, ahora más que nunca, porque ya yo, esta cosa del ChatGPT, ya yo me había dado cuenta hace rato, hace un tiempo. ¿De dónde sale esa información? En revistas de ingeniería que son de acceso gratuito. Dos que yo uso mucho es una que se llama IEEE Spectrum y hay otra que se llama ACM Communications. Son revistas que tienen circulación gratuita por internet y ahí hay continuamente información sobre qué es lo que viene. Me di cuenta que lo del ChatGPT se venía y yo, antes de que se hiciera público, yo solicité una cuenta de prueba, pero hace mucho rato. Y esa cuenta de prueba inicialmente, ¿para qué la usábamos en las clases? Para hacer ejercicios sencillos. Por ejemplo, pedirle que escriba un programa en un lenguaje específico, como decir Python, que sea capaz de multiplicar dos matrices o que sea capaz de calcular la inversa de una matriz. Empezamos. Y eso fue hace unos cuantos añitos atrás, unos 2 o 3 años. Eso fue más un poquito antes de pandemia, por ahí para esa época. Y ya se sabía que esas herramientas estaban en elaboración y si uno solicitaba, por ser académico, le daban acceso de prueba. Después vino esa gran explosión del ChatGPT cuando ya quedó abierto para todo el mundo, que fue este año recientemente, pero los que estamos metidos en el tema, digamos que ya sabíamos lo que se venía. Y ahí uno podía empezar a estimar y se habían desarrollado también otras tecnologías. Por ejemplo, eso de los dibujos a partir de palabras, eso de la clonación de voz, de la elaboración de videos a partir de palabras. Esas son cosas que ya se veían venir desde hace rato. Y ahora pues, digamos que está toda la capacidad tecnológica al servicio de la inteligencia artificial para que se puedan implementar de manera fluida todos estos algoritmos que pueden ser usados por todo el mundo. Y ya para finalizar, quisiera que, por favor, usted le envíe un mensaje a todas esas personas que le tienen miedo a la inteligencia artificial, porque todavía existe ese tabú, ese miedo de que la inteligencia artificial nos va a superar, es peligroso utilizarla, puede tener nuestro control.
Entonces, usted que es experto, que ha manejado esta inteligencia, que ya la hace uso en su día a día, ¿qué mensaje le enviaría a esas personas para erradicar el miedo de la inteligencia artificial en sus vidas? Mira, ustedes son muy jóvenes y cuando ustedes empezaron a ser conscientes de la vida, ya tenían internet en sus casas, me imagino, ya tenían acceso a información. Resulta que eso es imparable. Cuando ya el internet se generalizó su uso, como en mediados de los 90 hacia adelante, y hoy en día más, ya nos dio a todos los seres humanos, bueno, donde no está regulado, porque ustedes saben que hay partes del mundo donde hay mucha regulación con el internet, pero a la mayoría de los seres humanos acceso a información que antes no teníamos, acceso a información que si uno no iba antes a una biblioteca a buscar el libro específico donde saliera la biografía de no sé quién o donde me dijera qué país era tal, no lo podías tener. Hoy en día simplemente escribir en un buscador lo que uno quiera y ahí le da una respuesta. Miedo. Hombre, la gente siempre le tiene miedo a la tecnología y los cambios tecnológicos siempre han sido parte de la humanidad y siempre han traído consecuencias tanto negativas como positivas. Pero esto es imparable. En mi opinión, ya no hay reversa. ¿Qué pueden hacer muchos países? Por ejemplo, en Europa, hay países de Europa donde el BART, que es el de Google, todavía no se puede usar, no hay acceso a eso. Hay lugares, hay países de Europa donde el ChatGPT no es de acceso abierto. Pero eso no quiere decir que vaya a ser así por siempre. Eso no se puede impedir porque la gente va a buscar la manera de hacerlo, va a buscar la manera de usarlo, va a buscar la manera de tener acceso a esa información. ¿Qué le digo yo a la gente que tiene miedo? Yo también he tratado de armar un conversatorio no solo con ingenieros, sino también con filósofos, con psicólogos, con médicos, con quien, porque todo el mundo debe integrarse a estas tendencias porque van a ser parte de la vida cotidiana y que lo conozcan, que aprendan cómo se usa la tecnología para su propio beneficio y para los demás y que de esa manera se crezca más tanto académicamente, intelectualmente, etc. Porque no hay otro camino. Voltear, mirar para otro lado no va a impedir que la tecnología se use o que siga creciendo. Eso es imparable, porque cada vez más gente va a aprender cómo seguir implementando esta tecnología y haciéndola crecer más y también a seguir aprovechando esa tecnología para su beneficio y el de otros. Bueno, y este fue todo por hoy. Gracias, profesor, por acompañarnos en este nuevo episodio. No, gracias a ustedes por invitarme y es un placer para mí estar compartiendo estos temas. Gracias a todos ustedes, oyentes, por acompañarnos una vez más. Y los esperamos en un próximo capítulo que no se lo pueden perder porque estaremos hablando con un invitado muy especial que trabaja en el medio periodístico.